Karen, muchas gracias. Mónica, gracias por la introducción. Bueno, hoy queremos un poco contarles cómo ha sido este trabajo que hemos venido desarrollando durante 2 años larguitos ya, de una apuesta que la Corporación Transparencia por Colombia inició en abril de 2020, que se llamó Transparencia Salva Vidas. Una iniciativa desde la sociedad civil que realmente buscaba realizar control social a toda esa inversión que se realizó en Colombia en el marco de la emergencia COVID-19 y poder estudiar o definir patrones, alertas relacionadas alrededor de la contratación pública. Y para ello necesitamos, digamos que la corporación construyó en su momento toda una metodología de trabajo para poder llegar a siquiera definir patrones y alertas. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Ya mismo les vamos a explicar la historia, les vamos a contar cómo Transparencia por Colombia trabajó con estos datos y para ello quiero dar la bienvenida a mi colega Stephanie Guevara, quien nos va a estar contando acerca de esta metodología de trabajo alrededor del seguimiento a la contratación pública COVID-19. Gracias, Juan David. Buenas tardes para todos. Bueno, el ejercicio que hicimos y que ya ha venido introduciendo Juan David se hizo desde abril de 2020 y en este ejercicio y en el propósito de querer conocer qué estaba sucediendo con los dineros públicos para atender la pandemia, trabajamos de manera conjunta con 8 organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en distintos territorios de nuestro país, justamente las que están en pantalla. Organizaciones que se encuentran en Atlántico, Antioquia, en Bogotá o desde Bogotá nosotros como Transparencia por Colombia, Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. Con estas organizaciones y por supuesto desde Transparencia por Colombia lo que hicimos fue encontrar y construir información y recolectar información que nos permitiera analizar qué estaba sucediendo con los dineros o cómo se estaban empleando los dineros públicos para atender la pandemia. Esa información recolectada que sirvió de insumo para construir el análisis, para hacer el estudio, para llegar a las conclusiones que más adelante les vamos a presentar, se realizó a partir de 3 fuentes de información principales, que fueron la base a partir de la cual empezamos a analizar la información. La primera de ellas, solicitudes de información que se elevaron a 3 entidades de manera puntual: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General. Justamente indagando sobre las decisiones, sobre las investigaciones, sobre los procesos que existían y que estas entidades estaban adelantando alrededor de casos que tuvieran que ver con alguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos para atender la emergencia de COVID-19. En segundo lugar, hicimos un seguimiento periódico a los sitios web de estas mismas entidades, con el propósito de encontrar información, pronunciamientos que dieran cuenta de justamente de casos de irregularidades alrededor de esta temática o de pronunciamientos o de decisiones que las entidades estuvieran tomando alrededor de esa circunstancia, de algunas irregularidades en torno al manejo del dinero. Y en tercer lugar, hicimos un constante también seguimiento de prensa, de los sitios web de diferentes medios de comunicación de nivel nacional y de nivel regional para buscar noticias relacionadas con casos que constituyeran alertas o patrones que nos permitieran llamar la atención y que nos permitieran ver algunos casos que de pronto la opinión pública, que la prensa estaba detectando y nosotros no lo habíamos detectado. Justamente alrededor de la inversión de los dineros públicos. Esta información, estas 3 fuentes de información fueron base para hacer nuestro estudio, pero también de manera paralela consultamos otra información y recolectamos otra información a partir de estas 4 herramientas. En primer lugar, el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP 1 y 2. En segundo lugar, la tienda virtual. En tercer lugar, el RUES, o bien también conocido como el Registro Único Empresarial. Y en cuarto lugar, el aplicativo de cuentas claras.
Lo que hicimos a través de estos cuatro portales, de estas 4 plataformas, fue analizar y se consultaron estos 4 portales con el fin de analizar los contratos que el Estado había suscrito para atender la pandemia, para atender la emergencia, no solamente para atenderla en un sentido de suministro de bienes propios para la salud, sino también incluso ayudas humanitarias, ayudas alimenticias que se ofrecieron en el marco de la emergencia. Toda esa información se encontraba concretamente en la tienda virtual y en el SECOP, y allí empezamos a hacer continuamos haciendo nuestro análisis. El análisis de estas 4 plataformas nos permitió analizar 83.564 contratos públicos. 83.564 contratos por un valor equivalente al 5.5 billones de pesos. Son cifras importantes, es un monto de dinero muy importante, y esa cantidad de contratos la analizamos en el periodo justamente que tanto Mónica como Juan David nos venían introduciendo, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 16 de marzo de 2022. En concreto fueron 2 años en los cuales se analizaron esta cantidad de contratos, y que este análisis nos permitió construir el tablero de contratos COVID. Esta herramienta que se desarrolló desde Transparencia por Colombia, que está a disposición de todo el público, y esta herramienta y la construcción de ella partió justamente de la información y del análisis que ya he comentado, pero para construirla se requirió tomar la información del SECOP, de esta plataforma de SECOP, y tomar la información de la tienda virtual, que era información que daba cuenta de los contratos que el Estado había suscrito para atender la pandemia. Al analizar esa información se vio la necesidad de hacer un ejercicio de normalización de información. ¿Qué significa eso? Que se tomó la información que reportaban las entidades de los contratos y se tomó a su vez la información que contenían los contratos per se. Al hacer ese cruce de información, se buscó justamente encontrar la mayor cantidad de información precisa para realizar este ejercicio, para realizar este tablero y llegar a los resultados que llegamos. Entonces, al hacer ese contraste de información, tanto de la información reportada en SECOP por las entidades como por la información que contenían los contratos, se solucionaron errores que era necesario abordarlos para llegar a información más precisa. Me explico. Se solucionaron errores de tipo de la relación del monto de los contratos que se relacionaban en las plataformas, de número de identificación de los contratistas, de la razón social de los contratistas, y se eliminaron en ese proceso de normalización, de comparación de información, contratos que estaban repetidos, estaban allí reportados en la plataforma, unos contratos repetidos, había contratos también que se habían publicado, pero que eran contratos de prueba. Se corrigieron errores en los datos de identificación de los contratos. Todo ello se hizo para lograr una información precisa, para entrar a estudiar y contar con datos exactos y precisos que nos permitieran un análisis más detallado, más preciso y no nos llevara a conclusiones erróneas. Este tablero permite hacer búsquedas focalizadas por departamento, por el tipo del proceso, por la fecha en la que se suscribió el contrato, por el contratista, por el municipio, etc. Y está a disposición de todo el público a través de nuestra página web, de nuestro sitio web, transparenciaporcolombia.org. En el botón que dice Monitor Ciudadano, allí en la parte superior derecha encontrarán un botón que dice Contratación COVID, y allí ustedes pueden ingresar a este tablero del que ya vamos a entrar a detallar a continuación más adelante. Gracias, Stephanie. Bueno, ¿y qué hicimos con esta información? Solamente depuramos información, consultamos fuentes, normalizamos datos, que es todo ese ejercicio a través de nuestro
ingeniero de datos, Sebastián Botero, que nos ayudó a contrastar la información reportada en SECOP y llevar al dato real, al monto real de los contratos. Y pudimos tener una cifra confiable. A partir de esa cifra confiable, a partir de esos datos, comenzamos a hacer una serie de cruces de información y análisis de información que nos permitieran llegar a algún tipo de alertas, patrones, etcétera. Porque el dato por sí mismo pues, no significa nada. Y la importancia ahí de la lectura que podamos dar a la información es lo que nos va realmente a permitir encontrar claves para entender cómo se dio la contratación pública en la emergencia. Y una de esas informaciones recolectadas a través de seguimiento de prensa, pero también de seguimiento a páginas web de las entidades y los derechos de petición, es que en principio nos dimos cuenta que no existe, desde el inicio de la pandemia no existe claridad de cuál es el monto total de la inversión para atender la emergencia COVID-19. El primer anuncio que tuvimos sobre la inversión COVID la dio el presidente, el entonces presidente Iván Duque, el 27 de mayo en ese famoso programa Prevención y Acción, en donde se dijo que se invertirían 117 billones de pesos para atender la emergencia. Cifra que fue criticada por distintos expertos, entre ellos el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y de su entonces director, quien es ahora el director de la DIAN, quien dijo que no se podía prever toda esta cifra como inversión COVID, puesto que en principio, si esta cifra fuese real, pues Colombia estaría ubicado en el primer puesto a nivel mundial como el país que más invirtió en la pandemia en relación a su Producto Interno Bruto, porque alcanzaríamos a llegar casi al 11% del PIB con una inversión tan alta como la que se pretendía presentar. Y mucha de esta información que contrastaba con los anuncios del presidente llevaban a que se analizara porque gran parte de estos recursos eran garantía de deudas y no necesariamente iban a ser recursos invertidos para hacer frente a la emergencia. Pese a las críticas, el entonces ministro Carrasquilla salió en defensa de la cifra y ante El Espectador y Revista Semana defendió que Colombia iba a invertir 117 billones de pesos. Entonces acá la gran pregunta es, si tú tienes esa cifra clara, si tú defines esa cifra y la defiendes, pues entonces rinde cuentas. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que la rendición por parte del Ministerio de Hacienda, rendición de cuentas, por supuesto, sobre la inversión total de la emergencia es de 44.3 billones de pesos. Entonces aquí ya tenemos 70 y... Si mis matemáticas de politólogo no me fallan, 72 billones de pesos que ya no tenemos registrados. O sea, perdimos un presupuesto tan grande como el presupuesto total del sector defensa y el sector de trabajo en el año 2021. Entonces, de ahí, esa inversión es totalmente desconocida porque no se rinde cuentas de a dónde fue a parar o en dónde está. Y aún más grave es que toda la contratación pública o toda la inversión pública que se contrató, pues tampoco está registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal, que es el sitio oficial y obligatorio para que se reporten todos los contratos. Entonces, de 117 billones de pesos, solamente tenemos 5.5 billones en contratación. Y ese es el universo con el que nosotros como ciudadanía hemos podido trabajar y hemos podido encontrar patrones y alertas. Sabemos que es un universo reducido, pero aún así, aunque es reducido, han salido alertas importantes. Pero la gran pregunta es, bueno, pero ¿por qué está sucediendo esto o por qué sucedió esta situación? Lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de contratación estatal, tenemos que regirnos por los principios que se encuentran en la Ley 80. Pero
cuando hablamos de contratación estatal en un escenario de excepcionalidad o emergencia, tenemos que irnos a ver qué nos dice el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Y en esta política pública se menciona que los principios básicos de contratación estatal no aplican o no limitan la contratación expedita en escenarios de emergencia. ¿Por qué? Porque se busca contratar de manera oportuna para poder ¿qué? Salvaguardar la vida de los colombianos, porque son necesidades mayores, vulnerabilidades mayores, las que se buscan resarcir a través de la contratación en emergencia. Ahora bien, esto permite que se pueda contratar digamos, en contratos de mayor cuantía a través de la modalidad directa. O sea, podemos hacer contratación directa en escenarios de emergencia. Acá ya ustedes pueden ver que los recursos públicos adquieren un nivel de vulnerabilidad mayor que los recursos públicos en cualquier otro proceso de contratación, porque nosotros podemos, digamos, hacer seguimiento a que se cumplan licitaciones públicas con todos los requerimientos de ley, pero acá legalmente tú puedes contratar a dedo. Eso es lo que nos muestra la realidad. Pero en el escenario de emergencia en la pandemia fuimos a un nivel mayor, o yo no sé si menor, ya lo definiremos juntos. Y es que no solamente el actuar del Estado se quedó en poder contratar bajo causal de urgencia manifiesta, que es la causal necesaria para poder habilitar los criterios que nos presenta el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y poder contratar bajo modalidad directa. Pero sucede que la administración del sistema del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo y por lo tanto de esa famosísima subcuenta FOME, que era la cuenta del Fondo para mitigar la emergencia, esa cuenta fue administrada por una sociedad de economía mixta llamada Findeter, quien a su vez decidió tomar los recursos públicos y contratarlo bajo derecho privado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se podía contratar bajo modalidad directa, sino que al contratar bajo derecho privado, pues estábamos llegando a un nivel de opacidad dentro de la legalidad, y ojo con esto, dentro de la legalidad se pudo contratar bajo derecho privado sin que se reportaran los contratos en los sistemas electrónicos de contratación pública. Y esto es algo que en este momento estamos haciendo seguimiento porque hay una nueva norma que es la 2195 en su artículo 53, que los invito a poderlo revisar, que quiere obligar a todas estas sociedades de economía mixta a, cuando contraten con recursos públicos, reporten en SECO. Y comenzamos a encontrar a partir de eso, y en nuestro universo reducido de 5.5 billones de pesos, que habían una serie de contratos en donde era evidente los sobrecostos. Y aunque sabemos que en la pandemia, en los primeros días, los precios se dispararon, todo se subió, pero aún así era evidente que habían contratos que no obedecían a la realidad. Yo creo que ustedes se acuerdan de muchos de ellos, estos famosos contratos para los kits de alimentación, y toda una serie de denuncias sobre costos que fue acaparando los principales medios de comunicación, y realmente vimos que el actuar o la intencionalidad en algunos agentes que llamamos corruptores no disminuyó nunca con la pandemia, y aunque estos recursos buscaban que familias pudieran tener un mercado, aún así nada detiene ese actuar, y eso es lo que nos lleva a nosotros a todavía estar más atentos desde la ciudadanía a las dinámicas que nos traen estos sistemas de emergencia. Otro tema que nos llamó la atención fue el uso indebido de la excepcionalidad contractual para adjudicar procesos relacionados con la emergencia. ¿Qué quiere decir? Básicamente tenemos contratos que pueden parecer graciosos para ustedes, pero tenemos contratos, por ejemplo, relacionados con la emergencia para el balance
y pesaje de las balotas de la Lotería de Medellín. También teníamos contratos que ustedes pueden encontrar dentro de esta plataforma o herramienta de control social COVID de Colombia Compra Eficiente, contratos como una reparación de un piano marca Stein del Conservatorio del Tolima, y también la adecuación de escenarios deportivos para en el departamento del Atlántico, que no era para adecuarlos como hospitales de campaña, sino realmente tenían otra intención con eso, que no necesariamente se apuntaba o se acoge dentro de la pandemia. Y también nos llamó la atención y quisimos, porque hablábamos de cuentas claras, básicamente cuentas claras, para quienes no lo conozcan, es este aplicativo oficial en donde se reportan los ingresos y gastos de campaña, aplicativo que en 2011 fue donado por Transparencia por Colombia al Consejo Nacional Electoral y hoy en día es el medio oficial de reporte de ingresos y gastos de los candidatos. Aquí, al combinar RUES, la experiencia de los contratistas, los contratos, los aportes de campaña, también pudimos llegar a una serie de casos interesantes en donde pudimos descubrir un patrón, de nuevo, no es ilegal, pero es un patrón interesante, y es que los aportantes a campaña o los aportes de campaña tienen un límite del 2% y quienes superen el 2% del tope de la campaña no podrán contratar con ese candidato en caso de salir elegido. Pero nos dimos cuenta que esta limitación solamente está cuando el aporte se realiza a través de donación. Cuando el aporte se realiza a través de crédito, no existe la limitación. Y entonces yo puedo hacer un aporte a un candidato a manera de crédito. Nadie me exige el pago o el reporte del pago, el plazo de ese pago en un tiempo. Pues, obviamente me puede mandar a quien le preste la plata, pero no hay limitante de que él diga, no le doné, sino que le presté y que yo no le pague. Y ahí nos dimos cuenta de una serie de contratos interesantes. Uno de ellos que nos llama la atención, bueno, llamó la atención no solo a nosotros, sino también de la Contraloría, es que de una empresa que se llamó Tasset SAS, un aporte de 256 millones de pesos a la campaña de la entonces candidata a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera. Y esa empresa había sido creada pocos meses antes de la elección, cuyas actividades económicas se caracterizaban por temas de catering, fotografía, eventos, y hoy en día tienen contratos por más de 8.000 millones de pesos. Nunca se reportó el pago, no aparecía reportado el pago de ese préstamo hasta antes de la firma del primer contrato por 1.000 millones de pesos. Entonces acá podemos ver que hay una manera de eludir esa limitación del aporte a campañas desde la legalidad. Ojo, no les estoy hablando de nada ilegal, desde la legalidad, pero vale la pena prestarle atención. Y esto nos generó alertas. Parte de esas alertas que les estoy mencionando fueron alertas que no solamente nosotros pudimos abordar, discúlpenme que me salí acá, sino que fueron alertas que también fueron conocidas por los órganos de control y el mismo ex procurador Fernando Carrillo mencionó que fue el trabajo de la Alianza Transparencia para la Emergencia la que permitió que que esta realidad vía financiación electoral se diera a conocer. Creo que tengo problemas para poder activarles acá el video. Lastimosamente, pero les podemos enviar el enlace para que lo vean. Es una mención realmente de 1 minuto en donde Igual, lo podemos enviar el enlace que está en YouTube, se lo podemos enviar por el chat. Ah, perfecto, perfecto. Y básicamente en el minuto, ahorita les menciono, lo pueden ver.
que habla justamente del trabajo que hicimos desde Transparencia y la alianza Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos COVID-19. Y bueno, todo esto para mencionarles o para decirles que tenemos un escenario de una vulnerabilidad mayor a los recursos públicos que requieren también una atención mayor de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Y para ello quisimos no solamente terminar con 6 informes, 6 reportes que construimos, varios de ellos dirigidos directamente a los órganos de control, a Colombia Compra Eficiente, a las entidades territoriales en los territorios en los que estuvimos trabajando, sino que además pudimos tener este tablero de visualización que básicamente lo pueden encontrar ingresando a la página Monitor Ciudadano. Y luego, aquí en la casilla Acción Pública, pueden ingresar donde dicen Contratos COVID. Al dar clic en Contratos COVID o Contratos COVID, sí, les va a cargar esta primera imagen. Y aquí es clave que ustedes puedan entender qué contiene el tablero, los cortes de información del tablero, el total de datos que tiene la plataforma, que está actualizada justamente a 2 años de emergencia, o sea, del 16 de marzo de 2020 al 16 de marzo de 2022, contiene ese universo de contratos que les mencionaba. Y acá pueden entrar a contratación pública y les va a cargar todo el tablero de visualización y de identificación de información. Algo que es importante que ustedes tengan muy presente. Los datos que ustedes van a encontrar acá no obedecen a una información oficial. Y me van a decir, ¿por qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo así? O sea, ¿estos datos están mal? ¿Qué es lo que pasa? No. Estos datos no corresponden a información oficial porque estos datos tienen un ejercicio de normalización, que es lo que les decíamos. Son datos confiables, sí, pero ustedes no pueden citarlos como fuente oficial. La fuente oficial en este caso sería el SECOP o el contrato mismo que ustedes puedan encontrar. ¿Qué pasa? Que en SECOP, digamos, Colombia Compra no puede entrar a modificar información que las entidades hayan reportado. Por ejemplo, si una entidad se equivocó y en lugar de poner un contrato de 25 millones lo puso como de 2.500, en el SECOP no pueden entrar a verificar esa información o a cambiarla. Nosotros sí hicimos ese ejercicio, pero al tocar los datos ya no nos hacemos como fuente oficial. Mas, sin embargo, ahí es donde está la clave de poder buscar la información oficial y aquí la encuentran también. Porque en esta barra azul, al final, ven donde dice URL, ahí van a encontrar todos los contratos y van a poder corroborar que la información que aquí esté obedezca al dato oficial, que al final es el contrato. ¿Qué se puede hacer a través de esta herramienta? Se pueden hacer distintos cruces, búsquedas de información, etcétera. La pueden hacer por departamento, por municipio, por tipo de proceso, por causales de contratación, si es urgencia manifiesta, si es contrato de empréstito, etcétera. Por el objeto de los contratos, si lo saben, pero también aquí pueden hacer cualquier otro tipo de búsqueda, como ustedes prefieran. Por ejemplo, el caso que les hablaba de esta empresa Tacet, simplemente si se saben el nombre de la empresa, lo buscan. Si se saben el NIT de la empresa, lo buscan. Si quieren buscar por entidad, también lo pueden buscar. Y por ejemplo, acá nos aparecen los contratos de esta empresa que nos suman 8.000 millones de pesos, justamente con la gobernación del Atlántico. Y acá se pueden abrir uno a uno los URLs, ir a los contratos, que es lo que les digo que es importante, porque en los contratos además ustedes van a poder encontrar el NIT de la empresa y asimismo pueden ir al registro único empresarial y buscan las actividades económicas
cuándo se registró esa empresa, si tenía registro único de proponentes cuando la contrataron, por ejemplo, si tenía experiencia previa digamos, asociada al primer contrato o a los contratos de emergencia. Y ahí pueden hacer un montón de cruces de información a la cual ustedes van a poder llegar. Una ventaja grandísima que tuvimos nosotros al trabajar con socios locales en el territorio es que para nosotros desde Bogotá, a veces el representante legal de una empresa no nos dice mucho, pero cuando trabajábamos en territorio las organizaciones decían, venga, este es el primo de tal persona o este puede tener un conflicto de interés porque financió a tal persona o hace parte de tal casa o su cuñado es el alcalde, lo que sea. Y aquí también pues ustedes pueden encontrar ese tipo de información. Aparte, esta herramienta también les permite a ustedes conocer datos estadísticos acerca de cómo fue la dinámica de la contratación pública. Podemos observar algunos patrones o tendencias en la contratación, cómo fue la contratación semana a semana y cómo fue evolucionando esta a través de la emergencia. Acá podemos ver los contratos de mayor valor por fecha, los contratos semana por semana, las distintas causales de contratación que se utilizaron durante la emergencia, cuál fue el origen de los recursos públicos. Por ejemplo, aquí llama la atención también que hubo recursos importantes del Sistema General de Regalías, etcétera. Eso es lo que queríamos presentarles, darles a conocer relacionado con nuestra herramienta de contratos COVID-19. Y quiero terminar esta presentación mencionándoles algo que es importante. Y es que todo esto que hemos visto, la experiencia que nos deja la emergencia COVID-19, nos debe llevar a nosotros a pensar si en realidad estamos o no preparados para un próximo escenario de emergencia. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero de aquí a que se presente otra pandemia pueden pasar 100 años más y nosotros no estar aquí. Pero resulta que estos escenarios de emergencia o excepcionalidad no solamente, o calamidad, no solamente se refieren a cuando hay una pandemia. Lastimosamente nuestro territorio nacional, pues, carece o digamos de o tiene unas limitaciones importantes a nivel climático que nos llevan a tener emergencias constantemente, derrumbes, inundaciones, etcétera, donde se activan casi que de manera permanente a nivel municipal, a nivel departamental o nacional, emergencias que nos llevan a pensar si realmente el país está preparado en temas de control y sanción de estos procesos. Y aquí vale la pena decir que las circunstancias de investigaciones en el país por temas COVID no fueron únicos de un departamento, de un nivel aislado, sino que en todos los departamentos de Colombia al menos hubo 4 acciones de investigación por parte de las entidades de investigación, controlización, me refiero a Fiscalía General de la República, Contraloría y Procuraduría. Las conductas más repetidas fueron sobrecostos en contratos, uso indebido de la emergencia, irregularidades y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos. Los órganos de control iniciaron muy bien la tarea y comenzaron con esta gran alianza Transparencia para la Emergencia, una alianza que en los 3 primeros meses de la pandemia comenzaron a hacer reportes semanales sobre el estado de los casos, sobre nuevos casos investigados, hicieron 3 audiencias de rendición de resultados públicas y en estos 3 primeros meses de emergencia, en un ejercicio mediático realmente profundo, donde las cabezas de las entidades, ellos mismos hacían reportes constantemente, pues funcionó también que 990 acciones de investigación del total de 1.400 que se dieron en los 2 años de la emergencia se realizaron en estos primeros 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Traducido es que el 70% de las acciones de investigación de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación
se realizaron durante los 3 primeros meses de la emergencia. De ahí, a la Alianza Transparencia para la Emergencia no se volvió a escuchar nada y el resto de casos en 2 años fue solamente de un 30% adicional. Y preocupa además que no se volvió a saber cuál era el estado de los procesos. Ahora sí bien, ¿estamos preparados o no para un nuevo escenario de emergencia? Lo primero que hay que decir es que los escenarios de emergencia ponen en mayor grado de vulnerabilidad los recursos públicos. Recuérdenlos, porque no aplican principios básicos de contratación estatal. Y para futuras emergencias, no contamos con herramientas suficientemente preventivas o disuasivas que ayuden a mitigar riesgos de corrupción. Hoy estamos en el mismo escenario y podemos volver a repetir la misma dinámica de opacidad en la información pública, de sobrecostos, de irregularidades y de todo lo que nos pueda ocurrir en temas de riesgos de corrupción asociados a una emergencia. Y sin duda que es indispensable para futuros escenarios de emergencia establecer una hoja de ruta que contenga criterios mínimos de contratación directa en casos de emergencia, que se planifique mejor cuando suceda una emergencia, cómo debe ser el actual y el criterio de contratación del Estado, para que la contratación sea expedita, pero cumpla con todos los principios de transparencia y, pues, por supuesto que de una adquisición de bienes y servicios que al final cumpla con salvaguardar la vida de los colombianos. Y por supuesto hay que mencionar que aunque el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo habilita o posibilita o facilita la contratación directa, no hace lo mismo con el acceso a la información contractual. Y sí debería haber una exigencia clara de que todos los contratos en emergencia deberían ser reportados al menor tiempo posible y todos deberían estar en los sistemas electrónicos o en el sistema electrónico de contratación pública, sea SECOP 1 o SECOP 2. Y por supuesto también mencionar que las acciones conjuntas por parte de los órganos de control son claves, pero no deberían durar 3 meses, sino extenderse en el tiempo que dure una emergencia. Esa sinergia entre los órganos de control nos permite esclarecer casos y llegar a conclusiones mucho más ágiles, porque ya ahorita, si ahorita ya no nos acordamos de cuáles fueron los gobernadores y alcaldes suspendidos provisionalmente, muchos menos en 3 años nos acordaremos de las investigaciones que salieron en este proceso. Y lo otro es que también es necesario que la ciudadanía en general pueda conocer cuál es el nivel de avance, el estado, en qué etapas están los procesos para sí mismo poder hacer seguimiento sobre el actuar y el obrar de funcionarios públicos que estén investigados, porque muchos de ellos continúan en sus cargos públicos. Y bueno, eso queríamos compartir con ustedes en esta tarde. Y pues abrirnos un poco también a poder escucharlos. Gracias, Juan David. Karen nos va a colaborar con la parte de preguntas, porque nos han estado haciendo preguntas por el chat. Listo, Juan. Entonces, bueno, primero teníamos una pregunta de César Molinares, que era, ¿cuál era el nombre de la empresa? Creo que es el de la empresa que estabas dando el ejemplo. Se escribe TASSAT, SAS, T-A-S-S-A-T. Ahí pueden encontrar la información buscando en la plataforma y pueden encontrar los contratos. Como les decíamos, clave que ustedes puedan ir a la fuente oficial, que son los contratos. Listo. Teníamos otra de Jewar Robinson Murillo, que nos pregunta, como medio de comunicación, ¿cómo se le hace seguimiento a los documentos enviados a los entes de control? Bueno, esa es una gran pregunta también. Y aquí yo creo que como digamos, la realidad de ustedes a veces puede ser muy similar a la nuestra.
tuvimos casos, por ejemplo, de solicitudes de información que hicimos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que no fue contestada ni siquiera dentro de los plazos ampliados, porque recordemos que las solicitudes de información deben ser contestadas en 15 días, pero se amplió el plazo durante la emergencia hasta 30. Y pues si piden una prórroga pueden ser 60. Entonces, pero nos dimos cuenta que tuvimos casos de 86 días sin respuesta, que la única manera de conseguir la respuesta fue interponiendo una acción de tutela. Lastimosamente, pues es como las medidas o las herramientas que nosotros podemos también, digamos, utilizar para poder acceder a la información, que no es el deber ser, pero hace parte de la realidad. Stephanie, bueno, tienes levantada la mano. Sí, Karen, muchas gracias. Complementando la respuesta que da Juan David y tal vez, no sé si la pregunta también va orientada de Robinson, en conocer los documentos que desde Transparencia por Colombia elaboramos con el análisis de esta información que acabamos de presentar. Esos documentos que se remitieron y que iban dirigidos a las entidades se pueden encontrar en nuestro sitio web de Transparencia por Colombia. Ahí están, como lo mencionaba Juan David en algún momento, son 6 documentos que construimos y ustedes pueden acceder ahí a todos. Si de pronto tu pregunta, Robinson, también va dirigida en ese sentido, ahí también está la información. Listo. Don Alfonso Chica también nos está preguntando, bueno, nos estaba haciendo referencia también un poco al caso de Funtecol. De pronto no sé si podemos abordar un poquito más sobre esto, Juan. Y también nos pregunta si, bueno, le podemos compartir formatos de tutelas o derechos de petición para digamos, que ellos los tengan como referencia. Bueno, ahí mi recomendación es si tienen de pronto algún proceso, alguna denuncia que quieran presentar o demás, sí les recomendaría ir a nuestro ALAC, famoso ALAC, que es el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, quienes les pueden brindar toda la información relacionada o asesorarlos también en cualquier reporte que quieran presentar y demás, como el caso de una tutela ante la falta de respuesta de cualquier entidad en realidad. Entonces les recomiendo ir a ellos, voy a dejarles el link también por acá. Perfecto, gracias Juan David. Ya les compartimos entonces el vínculo donde se encuentra, ya lo compartió Gustavo, donde está en el chat, el vínculo de cómo llegar a LAC, y en ALAC se encuentran unos formatos donde hay lo que nos están pidiendo. Entonces ahí también lo podemos, existen estas herramientas. También contarle al señor Alfonso que en el primer taller de la red que fue presencial, precisamente vimos el caso de Funtecol. De nuevo, no somos jueces, no somos autoridades, pero sí hacemos un análisis de los datos y de acuerdo a los datos encontrados por nuestro ingeniero, Sebastián Botero, se encontraron 122 contratos entre el 2020 y el 2022 por 13.778 millones de pesos. 76 fueron contrataciones directas de esos 122. Y muy importante, hubo un cambio, o sea, de las cosas que uno puede ir hablando de sacar estos datos, se encontraron 3 representantes legales en diferentes momentos desde el 2013, donde estaba la señora Marta Elena Costa, en el 2018 al 2020 el señor José Gregorio Mesa, y del 2021 la señora Eliana María Ruiz Herrera. Y recuerden que en estos ejercicios que hacíamos en el, si no, pues para quienes no estuvieron, pues lo sepan, en cada búsqueda en el SECOP sobre NIT, nombre de la empresa, sobre la cédula del representante legal y el nombre del representante legal, en cada búsqueda los resultados son distintos, porque esto depende mucho de cómo se suben los datos al SECOP. Entonces, por eso se convierte en una labor a veces un poco titanesca, recordando un poco que el objetivo de Transparencia por Colombia
de generar ese tipo de tableros es que acerquemos la información. Transparencia por Colombia no está tomando posición, no está haciendo análisis de la información, pero sí la está acercando, ¿sí? La está acercando porque sabemos las barreras que existen para poder llegar a este tipo de datos, pero hay algo de responsabilidad de datos que siempre hacemos, y es que siempre, y es una buena práctica que trae nuestra unidad de gestión y análisis de datos, y es que trae el vínculo a SECOP, donde se pueden descargar los contratos y todas las pruebas de ese contrato, que eso sí es la base de datos viva. Recuerden también que, ¿por qué la llamamos viva? Porque una persona que hoy sube un dato a SECOP se puede dar cuenta de su error y al otro día cambiarla. Entonces, en nuestro ejercicio de periodismo, en nuestro ejercicio de chequeo de datos, es importante antes de publicar volver a hacer esa revisión, que no haya cambiado un dato. O dos, muy importante, chequear todos estos adjuntos, documentos adjuntos que nos dicen efectivamente por cuánto fue el contrato y quiénes estuvieron allí vinculados. Este es muy importante, ya tiene el vínculo, hay muchas cosas. Nosotros arrancamos con esa pregunta de dónde quedó esa plata, en manos de quién, a dónde fue a parar, para qué se hizo con esa plata para la emergencia. Donde siempre llamo la atención de este ejercicio que hace el equipo, de lo primero que dijo el gobierno que iba a hacer, la expectativa, lo que luego dijo que había hecho, sigue siendo expectativa, ¿cierto? Y hay un espacio muy grande con la realidad, y es porque no todos los contratos se subieron a SECOP. Solo hay una pequeña muestra, ¿sí?, de contratos que se subieron a SECOP, que lo podemos ver, que de nuevo nuestras herramientas facilitan, pero pues no estamos haciendo un análisis de esta información. A eso le llamamos responsabilidad de datos, y ya aquí hay una tarea, una invitación a que, de acuerdo a su entidad territorial, municipio, podamos ver y sacar más datos, poder filtrar y decir cómo fue esa contratación, quiénes fueron esos contratistas, y poder seguir levantando piedras, porque esto no es una cuestión de que donde levantemos una piedra hay un hecho de corrupción, pero sí podemos indagar. Y esa indagación, esa transparencia, ese ejercicio de contrapeso al poder es muy importante, porque para que la transparencia siga salvando vidas, es necesario que sigamos de esta manera activa, como ciudadanos, ciudadanas, de manera activa, haciendo este tipo de aportes. Juan David, no sé si hay más preguntas que quieran hacer, que puedan levantar la mano, o algo más para comenzar a cerrar. O ya quedaron allí con los vínculos y ya le están, como se dice, cacharreando. Como se dan cuenta, también Monitor es base de otras informaciones. Ahí también está el ejercicio de radiografía de hechos de corrupción. Muy recomendada esta página de Transparencia por Colombia, de su observatorio. Y un llamado final, entonces, iniciando el taller hablábamos de la red de periodismo colaborativo de Transparencia por Colombia en el marco del proyecto Juntos por la Transparencia. Vamos a poner también en el chat el vínculo de invitación a quienes quieran hacer parte de esta red. Es una red totalmente horizontal. Por el momento estamos compartiendo conocimiento técnico. Transparencia por Colombia no somos periodistas, no hacemos investigación periodística, pero sí conocemos la corrupción y queremos compartir este conocimiento. Las invitamos a que hagan parte. Es un formulario de caracterización para poder, vamos a crear un WhatsApp de la red. Ya estamos cercanos a los 50. No hemos querido hacer esto de manera masiva, tan masiva, porque no es un tema de cantidad, es un tema de calidad para vivir un proceso y para que haya todavía la oportunidad de colaborarnos cada vez que estemos necesitando apoyo o tengamos dudas. Y también vamos a tener un fortalecimiento de nuestra mesa de servicio, porque de pronto alguien quiere averiguar más datos de los generales que están aquí y requiere algún tipo de apoyo de nuestra unidad de gestión y análisis de datos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a la red de periodismo colaborativo. Con este tercer taller cerramos los primeros programados. A partir de octubre de este año vamos a tener una nueva serie de talleres. Algunos serán presenciales, uno en la ciudad de Bogotá, donde traeremos invitados de la red de Bogotá, uno segundo que se hará en la ciudad de Cartagena, presencial, y un tercero virtual, y otras muchas oportunidades para seguir no solamente viviendo e indignándonos con estas historias de corrupción,
sino pensando qué podemos hacer diferente para que esto cambie. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos y a todas con su presencia. Seguimos en contacto para cualquier duda y fuerza con esa invitación a producir noticias sobre estos datos que están buenísimos. Muchas gracias, Mónica, a todo el equipo de trabajo. Excelente. Seguimos allí trabajando con este material. Claro que sí. Que estén muy bien. Feliz tarde.